Los maquilladores de cuerpos en la morgue tienen la tarea de dar una última imagen de paz a los fallecidos. Pero entre brochas y sombras han sido testigos de cosas que desafían la lógica, ojos que parecen seguirlos, cuerpos que cambian de expresión y presencias que se sienten en la oscuridad. Prepárate para escuchar relatos escalofriantes de maquilladores en la morgue, porque algunos cuerpos no quieren su último retoque. El cadáver que lloraba. No suelo compartir historias de mi trabajo. Es algo que prefiero mantener en silencio, en parte porque me han sucedido cosas que ni yo misma logro explicar. Pero lo que ocurrió en 2014 en la Ciudad de México fue diferente. Algo dentro de mí me empuja a contarlo, como si al hacerlo pudiera cerrar un ciclo que aún no entiendo por completo. Llevo más de 15 años maquillando cuerpos. Me dedico a darles la última apariencia de dignidad antes de que sus seres queridos se despidan de ellos para siempre. Es un trabajo difícil, tanto emocional como físicamente, pero nunca lo vi como algo terrorífico. Eso cambió una tarde de julio cuando me entregaron el cuerpo de un hombre que, según me dijeron, había sido un sacerdote muy querido en su comunidad. El tanatorio donde trabajo está en el centro de la ciudad, rodeado de calles ruidosas y llenas de vida, un contraste irónico con lo que sucede dentro de sus paredes. Aquel día hacía un calor insoportable y la humedad del aire parecía adherirse a la piel. Cuando entré en la sala donde reposaba el sacerdote, me sorprendió lo impecable que estaba su cuerpo. Su piel parecía intacta y su expresión facial era tan serena que, por un instante, pensé que parecía dormido. Coloqué mis herramientas sobre la mesa y encendí las luces blancas para empezar el trabajo. Lo primero que hago siempre es limpiar el rostro de cualquier resto o suciedad que pueda haber quedado tras la autopsia. Mientras pasaba la esponja húmeda por su frente, noté algo extraño, sus ojos estaban entreabiertos, algo que no es raro en cuerpos que no han sido preparados del todo, pero lo que llamó mi atención fue que parecían brillantes, como si estuvieran húmedos. No le di importancia en ese momento. Pensé que quizá era un residuo de algún líquido que habían usado en la morgue. Continué limpiando el rostro, pero cada vez que pasaba el paño por sus ojos, aparecía nuevamente aquella humedad. Me incliné para observar mejor. Eran lágrimas. Por un segundo, sentí que mi mente me estaba jugando una mala pasada, así que me obligué a concentrarme en el trabajo. Apliqué la base, tratando de no mirar demasiado aquellos ojos que parecían llorar. Cada vez que intentaba secarlos, volvían a humedecerse y un sentimiento de inquietud comenzó a crecer en mí. Traté de ignorarlo. Quizá era un fenómeno físico que no entendía, algo que podía explicarse si preguntaba a los médicos forenses. Me convencí de que debía terminar rápido y dejarlo todo listo. Cuando finalicé, me quité los guantes y di un paso atrás para observar el resultado. Estaba satisfecho con mi trabajo. La familia lo encontraría presentable y digno, que es mi objetivo siempre. Pero mientras apagaba las luces para salir de la sala, me detuve. Había una sensación indescriptible en el aire, algo que parecía contenerme. Miré por última vez el cuerpo y, por alguna razón, sentí la necesidad de memorizar su rostro, como si fuera la última vez que lo vería. Esa noche, mi sueño fue inquietante. Cerré los ojos y de inmediato me vi dentro de la iglesia donde el sacerdote solía oficiar misa. No había nadie, todo estaba vacío y en penumbras. Caminé por el pasillo central, sintiéndome atraída hacia el altar. Allí estaba él, de pie, con el rostro pálido y su sotana negra perfectamente planchada. Extendió una mano hacia mí y luego señaló algo detrás de sí, un cáliz. No entendí lo que quería decirme, pero la imagen se grabó en mi mente como si fuera una fotografía. Me desperté de golpe, con una sensación de urgencia en el pecho. Me quedé en la cama mirando al techo, intentando convencerme de que solo había sido un sueño producto de las horas que había pasado con el cadáver. Pero algo no cuadraba. Esa imagen del cáliz y su gesto me seguían persiguiendo mientras avanzaba la mañana. Cuando llegué al trabajo, encontré a mis compañeros en un estado de confusión. El entierro del sacerdote, que estaba programado para esa mañana, había sido detenido de último momento.
Me explicaron que alguien en la familia había solicitado una investigación adicional. Al parecer, había dudas sobre las circunstancias de su muerte. La noticia me dejó helada. Hasta ese momento, pensaba que había muerto por causas naturales, pero ahora empezaban a surgir sospechas. Decidí no preguntar demasiado y continuar con mis labores, pero no podía dejar de pensar en el sueño. Un par de días después, se confirmó lo que todos temían: el sacerdote había sido envenenado. Los médicos encontraron rastros de una sustancia tóxica en su sistema que no se detectó en la primera autopsia. Lo que inicialmente parecía una muerte tranquila se transformó en un caso de homicidio. La comunidad estaba devastada. Los fieles que lo conocían lo consideraban un hombre intachable, alguien que dedicó su vida al servicio de los demás. Pero las investigaciones comenzaron a revelar algo más oscuro. Al parecer, el sacerdote había descubierto ciertas irregularidades financieras en la iglesia y había confrontado a las personas responsables. Aquellos mismos feligreses que lo admiraban ahora se convertían en posibles sospechosos. Mientras todo esto sucedía, yo no podía quitarme de la cabeza el sueño y la forma en que el sacerdote me había señalado el cáliz. Algo dentro de mí me decía que había un significado detrás de esa imagen. Decidí investigar por mi cuenta, algo que nunca antes había hecho en mi vida. Visité la iglesia donde él oficiaba y hablé con algunas personas que lo conocieron. Me contaron que era un hombre reservado, pero muy observador. Solía mantener un registro detallado de todo lo que ocurría en la iglesia, desde donaciones hasta reparaciones. Uno de los fieles mencionó que guardaba sus notas en un pequeño diario que siempre llevaba consigo, pero nadie sabía dónde estaba ese cuaderno ahora. Mis pensamientos regresaron al sueño. El cáliz. ¿Podría ser una pista? Le pedí al sacristán que me dejara ver los objetos personales del sacerdote. Después de mucha insistencia, accedió a mostrarme los utensilios del altar. Allí estaba el cáliz, el mismo que había visto en mi sueño. Parecía ordinario, sin nada especial a simple vista, pero al levantarlo, noté que la base era más pesada de lo que debería. Inspeccionándolo más de cerca, descubrí que la base del cáliz tenía una pequeña tapa oculta. Al abrirla, encontré un papel enrollado. Era una hoja escrita a mano, con una letra apretada y difícil de leer. El sacerdote había anotado nombres, fechas y cifras. Era un registro de los movimientos financieros de la iglesia y las notas señalaban discrepancias importantes. Al final de la hoja, había una frase que me dejó sin aliento: si algo me sucede, estas personas serán responsables. Entregué el papel a las autoridades. No sé si mi hallazgo fue decisivo en la investigación, pero semanas después arrestaron a 2 personas vinculadas al caso. Eran miembros de la comunidad que se habían estado beneficiando de las donaciones y que, al verse descubiertos, decidieron deshacerse del sacerdote antes de que hablara. Desde entonces, he intentado racionalizar lo que ocurrió. ¿Cómo explicar el llanto de un cadáver, el sueño que parecía una advertencia y el descubrimiento del cáliz? Quizá nunca lo sabré. Lo único que sé es que esa experiencia me cambió para siempre. Ahora, cada vez que trabajo con un cuerpo, me pregunto si hay algo que está tratando de decirme, algo que no podemos ver ni comprender del todo. A veces, cuando paso frente a la iglesia, siento una especie de tranquilidad al saber que la verdad salió a la luz. Y aunque no puedo explicarlo, me gusta pensar que el sacerdote encontró la manera de asegurarse de que su voz fuera escuchada, incluso después de la muerte. El cadáver que abrió los ojos. Trabajo en una funeraria. No es un empleo que la gente suele elegir, pero para mí siempre fue una opción natural. Me gusta la tranquilidad del lugar, la precisión del trabajo, la extraña paz que reina entre los muertos. No hay que lidiar con clientes que se quejan, ni con supervisores insoportables. Solo el silencio, la penumbra y el sutil olor a formol y flores marchitas. Mi labor es sencilla: maquillar a los difuntos, devolverles algo de la dignidad que la muerte les arrebata. No es un arte apreciado, pero en mi opinión, tiene un cierto romanticismo. No los embalsamo ni los preparo para el entierro,
solo me encargo de la última apariencia que tendrán antes de ser tragados por la tierra. Llevo años en esto. He maquillado todo tipo de cuerpos, ancianos que partieron en paz, niños que no debieron haber muerto, víctimas de accidentes que llegan irreconocibles. Me ha tocado reconstruir rostros destrozados, tapar heridas profundas y ocultar la palidez cadavérica bajo capas de base y polvo traslúcido. Pero nada me había preparado para lo que ocurrió aquella noche. Era una madrugada de invierno, la clase de noche en la que el viento se filtra por las rendijas de las ventanas y la soledad se siente más espesa. El velatorio estaba vacío, y solo las luces frías del pasillo alumbraban la sala de embalsamamiento. Me habían traído el cuerpo de una joven que había muerto en un accidente automovilístico. No me dieron muchos detalles, solo que su rostro había quedado muy dañado y que debía hacer lo posible por devolverle un aspecto sereno, como si estuviera dormida. Cuando retiré la sábana que la cubría, tragué saliva. Su cara era un desastre. Tenía la frente hundida, los labios partidos y una enorme herida le cruzaba la mejilla hasta el cuello. Sin embargo, he trabajado con cosas peores. Sabía lo que tenía que hacer. Encendí la lámpara de escritorio y preparé mis herramientas. Apliqué un poco de cera restauradora sobre los cortes, alisé los bordes de la piel y difuminé los moretones con base de maquillaje. Fue un trabajo lento y minucioso, pero poco a poco su rostro comenzó a recuperar algo de armonía. Cubrí las heridas con cuidado, pinté sus labios con un tono carmín pálido y delineé sus pestañas para darle un aire más natural. Hasta ese momento, todo había sido rutinario. Pero cuando comencé a aplicar la sombra en sus ojos, algo extraño sucedió. Su piel estaba cálida. Me detuve. Toqué su frente con la yema de los dedos. No era normal. Los muertos siempre están fríos, incluso los que acaban de fallecer. Es una frialdad absoluta, irremediable. Pero ella no estaba helada. Su piel era tibia, casi como si aún hubiera vida en ella. Me dije que era mi imaginación. Tal vez el sistema de calefacción del edificio la había mantenido a una temperatura anormal. No le di importancia y continué con el maquillaje. Pero cuando deslicé la brocha sobre sus párpados, sus ojos se abrieron de golpe. Me quedé inmóvil. Aquellos ojos. Dios mío. Estaban fijos en mí, inyectados en sangre, vidriosos pero con una expresión de puro horror. No era un simple reflejo post-mortem. Me estaba mirando. El pánico me paralizó. Quise apartarme, correr, gritar, pero mi cuerpo no reaccionaba. Solo podía sostener su mirada mientras mi respiración se volvía errática. Y entonces, su boca se abrió. No fue un movimiento espasmódico ni involuntario. Sus labios se entreabrieron lentamente, con una rigidez antinatural, como si algo dentro de ella intentara salir. Un susurro escapó de su garganta. No eran palabras. Era un sonido bajo, ronco, como el gemido de un animal herido, como el último aliento de alguien que se ahoga. Un ruido gélido que me erizó la piel. Di un paso atrás y el frasco de polvo traslúcido se resbaló de mi mano. Se estrelló contra el suelo y su sonido me devolvió la movilidad. Retrocedí de golpe, chocando contra la mesa de instrumental, sin dejar de mirarla. Su boca se mantuvo abierta por unos segundos más antes de cerrarse de golpe, con un chasquido seco. Sus ojos, sin embargo, siguieron fijos en los míos. No estaba muerta. No podía estarlo. Con la mano temblorosa, busqué el estetoscopio que siempre guardaba en el cajón del escritorio. No me atrevía a tocarla, pero debía asegurarme. Me acerqué con cautela y coloqué el diafragma sobre su pecho. Nada. No había latidos. No había vida. Pero ella seguía mirándome. Tragué saliva. Algo estaba terriblemente mal. La mortaja de la lógica intentó cubrir mi mente, tal vez era un reflejo nervioso, un espasmo post-mortem, una alucinación provocada por el cansancio. Pero en lo profundo de mi ser, sabía que no era eso. Ella estaba despierta. O algo en ella lo estaba. Mis piernas finalmente reaccionaron. Salí del cuarto de embalsamamiento y cerré la puerta con llave. Mi respiración era errática, mi corazón latía con fuerza desbocada. No sabía qué hacer.
¿A quién podía llamar? ¿Qué podía decir? Nadie me creería. El silencio en el pasillo era asfixiante. El velatorio estaba vacío, solo yo trabajaba esa noche. El reloj marcaba las 3 de la mañana. La hora maldita. Entonces, el sonido llegó. Un golpe. Seco. Desde el otro lado de la puerta. Mi sangre se heló. Otro golpe. Más fuerte. Como si algo del otro lado golpeara con los puños. Retrocedí. Mi mente gritaba que corriera, que me fuera de allí, pero mis piernas no respondían. Los golpes se hicieron más intensos. Y luego, la voz. Un murmullo apenas audible. Déjame salir. No era un grito. No era un lamento. Era un susurro seco, como si no tuviera aire en los pulmones, como si su garganta estuviera llena de polvo. Me tapé los oídos. No quería escuchar. No podía. Aquello no debía estar sucediendo. Pero entonces, la luz del pasillo comenzó a parpadear. Uno a uno, los focos se apagaron. Primero el del extremo del pasillo. Luego el de la recepción. Y finalmente, el de la entrada. La oscuridad se extendió como una sombra líquida. Y en medio de la negrura, el último golpe resonó en la puerta. Pero esta vez, venía desde mi lado. Un frío glacial recorrió mi espalda. Giré la cabeza lentamente. Detrás de mí, la puerta del cuarto de embalsamamiento seguía cerrada. Pero la sombra que proyectaban las luces de emergencia me reveló una silueta al otro lado. No en la habitación, sino aquí, conmigo. Mi garganta se cerró. El aire dejó de entrar en mis pulmones. No podía moverme, no podía respirar. Y entonces sentí el aliento en mi oído. Frío. Muerto. Gracias por arreglarme el rostro. No recuerdo nada después de eso. Desperté horas más tarde, tirado en el suelo del pasillo. La puerta del cuarto de embalsamamiento seguía cerrada con llave. Nadie más estaba en la funeraria. El cuerpo de la joven seguía en la camilla. Sus ojos cerrados. Su boca en una leve sonrisa. Desde aquella noche, no puedo maquillar otro cadáver sin sentir su mirada en la oscuridad. Esperándome. La última palabra. Recuerdo perfectamente aquel día. Era una tarde nublada de junio en Monterrey, el tipo de clima que parece anunciar que algo fuera de lo común está por suceder. Me llamaron para maquillar a una mujer joven que había fallecido en un accidente automovilístico. Hasta ahí, nada fuera de lo habitual para mi trabajo. Mi nombre es Ana y llevo más de 10 años dedicándome a la tanatoestética. He trabajado con decenas, quizás cientos de cuerpos, y siempre trato de hacerlo con el mayor respeto y profesionalismo. Pero lo que ocurrió aquella tarde me marcó para siempre. Cuando llegué al pequeño tanatorio donde trabajaba, la sala estaba en silencio, como suele estarlo. El personal médico me entregó los datos básicos. La fallecida se llamaba Carolina, tenía 28 años y había muerto instantáneamente cuando su automóvil derrapó en una curva. La pérdida de control del vehículo la había lanzado contra un árbol, dejándola con un fuerte impacto en el cráneo. Era un caso sencillo en términos de maquillaje. No tendría que lidiar con daños severos en su rostro. Abrí la puerta de la sala donde la habían dejado lista para mi trabajo. La primera impresión que tuve fue que se veía sorprendentemente tranquila, incluso en paz. A menudo, los rostros de los fallecidos reflejan algo de su último momento: angustia, dolor, desesperación. Pero Carolina lucía serena, con los ojos cerrados y la boca apenas entreabierta. Me acerqué para examinarla más de cerca y noté que su piel aún tenía un ligero tono cálido, algo que no es común después de varias horas del fallecimiento. Quizás sea por el calor del día, pensé, intentando no darle demasiada importancia. Preparé mis herramientas como de costumbre: base, correctores, pinceles, un par de guantes y las luces para asegurarme de que cada detalle quedara perfecto. Mientras aplicaba la base en su rostro, sentí algo extraño, como si la textura de su piel no fuera la habitual de un cadáver.
Estaba tibia. No caliente, pero tampoco con la frialdad que suelen tener los cuerpos en este estado. Me detuve un momento y miré las manos de Carolina. Parecían relajadas, no rígidas como normalmente ocurre debido al rigor mortis. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo al cansancio. Había tenido una semana difícil, con demasiados casos y pocas horas de sueño. Continué mi trabajo, aplicando sombra en los párpados cerrados y un ligero tono rosado en los labios para darle un aspecto natural. Pero cuando estaba terminando los últimos retoques, sucedió algo que me heló la sangre. Mientras ajustaba el ángulo de su rostro para aplicar un poco de rubor, su boca se movió. Fue un movimiento mínimo, apenas perceptible, pero lo suficiente como para que soltara el pincel que tenía en la mano. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Era imposible. Carolina estaba muerta, los médicos lo habían confirmado. Intenté convencerme de que había sido un espasmo muscular, algo que puede ocurrir ocasionalmente incluso después de la muerte. Pero al mirar nuevamente, vi que sus labios parecían formar una palabra, aunque no emitió sonido alguno. Retrocedí lentamente y salí de la sala. Llamé al médico forense que había certificado su muerte y le expliqué lo que acababa de suceder. Él me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación, pero accedió a revisar el cuerpo nuevamente. Después de varios minutos, confirmó lo que ya sabíamos: Carolina estaba clínicamente muerta. No había ningún error. Esa noche, al llegar a casa, me sentía inquieta. Intenté distraerme viendo televisión, pero no podía quitarme de la cabeza el movimiento de su boca. Cerré los ojos y traté de dormir, pero entonces vino el sueño. Carolina estaba allí, de pie frente a mí, con la misma ropa que llevaba el día de su muerte. Parecía desesperada. Me señaló algo a lo lejos, pero al principio no entendía qué era. Luego escuché claramente lo que decía: encuentra a mi hijo. Desperté de golpe, con el cuerpo empapado en sudor. No tenía idea de qué significaba ese sueño, pero la sensación de urgencia era imposible de ignorar. Al día siguiente, llamé al tanatorio para preguntar si alguien de su familia podría darme más información sobre ella. Me dijeron que su madre estaba haciendo los arreglos para el funeral y me dieron su número de teléfono. Cuando hablé con la señora, traté de ser lo más cuidadosa posible al explicar lo que había sucedido. Le pregunté si Carolina tenía un hijo. Hubo un largo silencio antes de que respondiera, y cuando lo hizo, su voz estaba cargada de angustia. Me contó que Carolina tenía un hijo de 3 años llamado Emiliano, pero que nadie sabía dónde estaba. Según la versión oficial, el niño no estaba en el auto al momento del accidente, pero su madre estaba convencida de que había estado con ella. Algo no cuadraba. Si el niño había estado en el coche, ¿por qué no lo encontraron? Decidí investigar por mi cuenta. No era algo que normalmente haría, pero algo dentro de mí me empujaba a seguir adelante. Llamé a la policía local y les pregunté sobre el caso. Me dijeron que no había rastros del niño en el lugar del accidente, pero que algunos testigos afirmaban haber visto a una mujer conduciendo con un niño en el asiento trasero justo antes del choque. Esa noche, volví a soñar con Carolina. Esta vez, me mostró un bosque, un lugar que parecía estar cerca de una carretera. Señaló un árbol caído y luego se desvaneció. Desperté sintiendo que tenía que buscar ese lugar. Después de un par de días de investigación, descubrí que cerca del sitio del accidente había un camino secundario que llevaba a una zona boscosa. Decidí ir allí, aunque la idea de caminar sola en un lugar así me ponía nerviosa. Cuando llegué, todo estaba en silencio. El bosque era espeso y los árboles formaban una especie de techo natural que bloqueaba la luz del sol. Caminé durante lo que parecieron horas, buscando algo, cualquier señal. Justo cuando estaba a punto de darme por vencida, vi un árbol caído. Era exactamente el mismo del sueño. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba. Debajo del árbol, entre las hojas y ramas secas, encontré un pequeño zapato azul. El tipo de zapato que usaría un niño de 3 años. Llamé inmediatamente a la policía, que llegó al lugar poco tiempo después. Tras una búsqueda exhaustiva, encontraron a Emiliano a pocos metros de allí,
escondido en una especie de pequeña cueva formada por las raíces de un árbol. Estaba deshidratado y en estado de shock, pero vivo. Nunca supe cómo llegó allí o por qué nadie lo había encontrado antes. Lo único que sé es que, de alguna manera, Carolina me guió hasta él. Desde ese día, mi percepción de la muerte cambió para siempre. Ya no veo mi trabajo como algo puramente físico, sino como una conexión con algo mucho más grande, algo que no podemos comprender del todo. Emiliano fue llevado con su abuela y comenzó a recuperarse. La señora me agradeció con lágrimas en los ojos, pero yo sabía que el verdadero agradecimiento no era para mí. Era para Carolina, quien, incluso en la muerte, había encontrado la manera de salvar a su hijo. Nunca volví a soñar con ella después de eso. Me gusta pensar que finalmente encontró la paz. Pero a veces, cuando estoy sola en la sala de maquillaje, siento una presencia, como si alguien estuviera observándome, asegurándose de que siga haciendo mi trabajo con el respeto que merece. Y cada vez que pienso en rendirme o en buscar otra profesión, recuerdo a Carolina y a Emiliano, y sé que este es mi propósito. El último maquillaje. Si alguna vez has pensado que la muerte es el final de todo, permíteme decirte que estás equivocado. Trabajar rodeada de cuerpos inertes me ha enseñado que la muerte no siempre calla. Mi nombre es Ana, soy tanatoestética y llevo 10 años preparando a los muertos para su último adiós. Mi trabajo me ha llevado a lugares oscuros, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Hay noches que me acompañan más que recuerdos, son cicatrices invisibles que pesan sobre mi alma. Este relato es sobre una de esas noches, una que no he podido olvidar y probablemente nunca lo haré. Era una noche aparentemente tranquila en la morgue de la Ciudad de México. Afuera, el tráfico y la lluvia componían una sinfonía distante, ajena al silencio sepulcral del sótano donde trabajo. Había recibido el cuerpo de una joven de unos 22 años, según el informe policial, fallecida en un accidente automovilístico. Su nombre era Valeria, y lo primero que noté al entrar en la sala fue su rostro, pálido, sereno, pero con una expresión que no correspondía a la paz. Sus labios estaban levemente entreabiertos, como si intentara decir algo en el momento exacto de su muerte. La temperatura de la sala era baja, como de costumbre, pero esa noche el aire parecía más pesado. Abrí la carpeta con las instrucciones de la familia: maquillaje suave, un poco de rubor, sombra clara y labial rosa. Mientras preparaba las herramientas, observé las marcas que el accidente había dejado en su piel. No podía evitar imaginar cómo habrían sido sus últimos momentos. Al limpiarla, noté que en su cuello llevaba un colgante pequeño, en forma de ojo, que parecía haber sobrevivido intacto al impacto. Lo aparté cuidadosamente y continué mi trabajo. El proceso era el mismo de siempre: lavar el rostro, preparar la piel y maquillar con precisión. Pero desde que comencé con Valeria, algo no se sentía normal. La morgue parecía más silenciosa de lo habitual, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Intenté ignorar la sensación y me concentré en el maquillaje. Al aplicar el rubor en sus mejillas, algo extraño sucedió. El pincel, que siempre deslizaba con facilidad, pareció trabarse, como si algo invisible lo detuviera. Miré mis manos, confusa, pero no había nada fuera de lugar. Pensé que era mi imaginación, un reflejo del cansancio, y seguí trabajando. Al delinear sus labios, sucedió algo que me dejó helada. El labial, recién destapado, se resbaló de mis manos y cayó al suelo. Me incliné para recogerlo y, al levantarme, noté que los labios de Valeria estaban ligeramente curvados hacia arriba. Era apenas perceptible, pero parecía una sonrisa. Me quedé paralizada. Había trabajado con cuerpos durante años y sabía que, una vez en rigor mortis, los músculos no podían hacer eso por sí solos. Intenté racionalizarlo: tal vez había visto mal o quizá era el ángulo de la luz. Decidí continuar, aunque mis manos temblaban ligeramente. Al terminar el maquillaje, me alejé unos pasos para revisar mi trabajo. Todo estaba en orden,
pero no podía quitarme de la cabeza esa sensación de que algo no estaba bien. Entonces, las luces de la sala parpadearon. Fue solo un segundo, pero suficiente para que mi corazón se acelerara. Miré alrededor, tratando de encontrar una explicación lógica. Las instalaciones eléctricas de la morgue eran antiguas, así que no era raro que las luces fallaran. Pero cuando mis ojos volvieron al cuerpo de Valeria, noté que su colgante ya no estaba en la mesa. Busqué alrededor, convencida de que lo había dejado justo a un lado de su cabeza. Revisé mis bolsillos, el suelo, pero no estaba por ninguna parte. La lógica me decía que debía haberlo perdido entre mis herramientas, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Fue entonces cuando me fijé en sus manos. Las había dejado cruzadas sobre su pecho y ahora estaban ligeramente separadas, como si las hubiera movido. Mi respiración se volvió pesada mientras me acercaba para inspeccionarlas. El colgante estaba ahí, atrapado entre sus dedos. No entendía cómo había llegado de vuelta a su mano. Estaba segura de haberlo apartado. Mi instinto me decía que debía terminar rápido y salir de ahí, pero el profesionalismo me detuvo. Moví su mano con cuidado y, al hacerlo, noté que sus ojos parecían abiertos, apenas 1 milímetro, pero lo suficiente para ver el blanco. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Intenté calmarme. Era imposible. Los ojos no podían abrirse así. Era mi mente jugándome trucos. Encendí la lámpara adicional para mejorar la iluminación y continuar. Al acercarme con la luz, vi algo que me hizo retroceder un paso. El cristal del colgante tenía una grieta que no estaba ahí antes y en su interior parecía haber algo extraño, como un líquido oscuro que se movía ligeramente. Decidí que era suficiente. Terminé de colocar el maquillaje lo más rápido que pude y dejé el cuerpo preparado para ser trasladado. Mientras ordenaba mis herramientas, el silencio de la sala se rompió. Fue un ruido seco, como si algo pequeño hubiera caído al suelo. Giré la cabeza y vi que el colgante había caído de la mesa. No quería tocarlo, pero sabía que debía entregarlo a la familia, así que lo recogí y lo guardé en una pequeña bolsa de plástico. Al terminar, salí de la sala y subí a la oficina principal. La familia de Valeria estaba ahí, esperando para verla por última vez. Cuando entregué la bolsa con el colgante a su madre, noté que su rostro se transformó en pánico. Me preguntó de dónde había sacado eso, y le respondí que estaba en el cuerpo de su hija cuando llegó. La mujer negó con la cabeza, diciendo que ese colgante no era de Valeria. No quise preguntar más. Mi turno había terminado, pero esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los de Valeria, apenas entreabiertos, como si me observaran. Al día siguiente, al llegar a la morgue, pregunté por el cuerpo, pero me dijeron que la familia había decidido cancelarlo todo. No habrían velorio ni ceremonia. Habían llevado el cuerpo directamente a incinerar. Desde entonces, cada vez que recibo un cuerpo con objetos personales, siento un peso inexplicable, como si el pasado de esas personas aún tuviera algo que decir. No sé si lo que viví aquella noche fue real o si mi mente, después de tantos años de trabajar con la muerte, simplemente creó una historia imposible de olvidar. Pero algo me dice que no fui la única que escuchó a Valeria. La novia del más allá. El aire en Chihuahua en mayo puede sentirse pesado, como si cargara algo más que calor. Aquella tarde de 2016, el cielo estaba despejado, pero había algo en el ambiente que no podía explicar. Lo noté desde el momento en que entré al tanatorio donde me esperaba el cuerpo de Valeria, una joven de 27 años que había fallecido el mismo día de su boda. He trabajado como tanatoestética durante más de 10 años y he visto de todo: accidentes fatales, enfermedades que marchitan los rostros, incluso casos de muertes violentas que requieren una reconstrucción cuidadosa. Pero nunca había tenido que maquillar a alguien con un vestido de novia. La familia de Valeria estaba destrozada. Sus padres, 2 señores mayores, apenas podían mirarme a los ojos mientras me explicaban lo que querían,
que su hija luciera exactamente como si estuviera caminando al altar. Era una petición desgarradora, y yo no podía decirles que no. Al entrar en la sala donde estaba el cuerpo, me encontré con un cuadro que me dejó sin palabras. El vestido de novia que Valeria llevaba puesto era un espectáculo en sí mismo, blanco y brillante, con detalles en encaje que parecían hechos a mano con infinita paciencia. Sin embargo, su rostro contrastaba con la belleza del atuendo. Estaba pálida, con la rigidez propia de la muerte, y una pequeña mancha de sangre seca asomaba desde la base de su nuca. Supe que había fallecido al golpearse la cabeza tras caer por las escaleras del lugar donde se celebraría la boda. La ceremonia nunca ocurrió, pero el funeral estaba planeado para el día siguiente, en el mismo lugar donde ella había soñado casarse. Mi trabajo era devolverle algo de vida, algo que permitiera a sus seres queridos recordarla como la novia que había soñado ser. Comencé limpiando su rostro con la delicadeza que ameritaba. Mientras aplicaba la base, no podía dejar de pensar en las circunstancias. Morir el día de tu boda es una tragedia difícil de procesar. ¿Qué pudo haber sucedido para que terminara así? Sus padres no dieron muchos detalles, pero mencionaron un accidente. Sin embargo, algo en sus expresiones me hacía pensar que había más de lo que estaban dispuestos a contar. A medida que avanzaba con el maquillaje, sentía una creciente incomodidad. Era como si el aire en la sala se volviera más denso. Traté de enfocarme en mi trabajo, ajustando el rubor para darle un aspecto natural, pero había algo que no podía ignorar, la sensación de estar siendo observada. No había nadie más en la habitación. La puerta estaba cerrada, y el único sonido era el del ventilador girando lentamente en el techo. El punto culminante fue colocar el velo. Era un velo largo, con bordados intrincados que caían perfectamente hasta los pies del ataúd. Lo levanté con cuidado y lo acomodé sobre su cabeza, tratando de cubrirla sin ocultar demasiado su rostro. Pero justo cuando terminé de ajustarlo, sentí una presión firme en mi hombro, como si alguien me hubiera tocado. Instintivamente, giré la cabeza, pero no había nadie detrás de mí. Me quedé paralizada por un instante, con el corazón acelerado. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, quizá fue mi propio brazo rozando algo, pensé. Pero el peso que sentí no era algo que pudiera ignorar fácilmente. Decidí apurarme y salir de la sala. Había terminado mi trabajo, y cualquier otra cosa que necesitara ser ajustada podía hacerlo a alguien más. Sin embargo, la sensación de inquietud me acompañó el resto del día. Al día siguiente, durante el funeral, la atmósfera era extraña. La ceremonia se llevó a cabo en un salón amplio, decorado como si realmente se tratara de una boda. Había flores blancas, velas encendidas y música suave de piano. Pero en lugar de felicidad, lo que se respiraba era una tristeza pesada, casi asfixiante. Observé desde una esquina mientras la familia y los amigos desfilaban frente al ataúd para despedirse de Valeria. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que alguien llamó mi atención. Era un hombre joven, de aspecto desaliñado, que no parecía encajar con los demás. Su ropa estaba arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta, y sus manos temblaban mientras sostenía un sobre. Se acercó al ataúd con paso lento, colocó el sobre el pecho de Valeria y luego se dio la vuelta sin decir una sola palabra. Salió del salón sin mirar a nadie, y aunque intenté seguirlo con la vista, desapareció entre la multitud antes de que siquiera pudiera reaccionar. La escena me dejó inquieta. Algo en el gesto de ese hombre no parecía natural. Cuando la ceremonia terminó, me acerqué discretamente a la madre de Valeria para preguntarle si sabía quién era. Su respuesta fue aún más perturbadora: no lo conocía, pero sospechaba que podría estar relacionado con el exnovio de su hija. Fue entonces cuando me contó lo que no había querido decirme antes. Valeria había estado comprometida con otro hombre antes de casarse con su actual prometido. Ese compromiso había terminado de forma abrupta cuando el exnovio falleció en circunstancias sospechosamente similares: una caída por las escaleras, el mismo golpe fatal en la nuca. La familia nunca había hablado de ello abiertamente, pero la madre confesó que Valeria había cambiado después de ese evento. Se volvió más callada, más reservada, y evitaba hablar del tema. Esa revelación me dejó helada.
2 muertes, casi idénticas, en un lapso tan corto de tiempo. ¿Era posible que fuera una coincidencia? Mi instinto me decía que no. Había algo más en esta historia, algo que no se podía explicar fácilmente. Esa noche, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía el rostro de Valeria, maquillado y sereno, pero envuelto en un velo que ahora me parecía más una mortaja que un adorno de boda. También veía al hombre del funeral, su expresión inquieta y el sobre que había dejado. Al día siguiente, no pude resistir la curiosidad y llamé a la madre de Valeria. Le pregunté si había revisado el contenido del sobre. Me dijo que no, pero que lo había guardado junto a las pertenencias de su hija. Me ofrecía ayudarla a revisarlo, aunque no estaba segura de qué esperaba encontrar. Cuando abrimos el sobre, encontramos una carta escrita a mano con una caligrafía apresurada y desordenada. Decía, ella nunca fue mía, y ahora tampoco es tuya. Está conmigo para siempre. No había firma ni más explicaciones, pero las palabras tenían un peso que me resultaba insoportable. No pude evitar pensar en el exnovio de Valeria. ¿Era posible que estuviera relacionado con lo que había sucedido? ¿Podría la carta haber sido escrita por alguien que conocía los secretos de su muerte? Las preguntas no dejaban de acumularse en mi mente. Desde entonces, he intentado olvidar lo que ocurrió. Pero algunas noches, cuando estoy sola en casa, pienso en Valeria y en aquel extraño hombre. La imagen de su velo cubriendo su rostro, la sensación de aquella mano en mi hombro y la carta con su mensaje inquietante siguen persiguiéndome. Quizá hay cosas que no estamos destinados a entender. Pero algo en el fondo de mi ser me dice que la historia de Valeria no terminó con su funeral. Algo quedó pendiente, algo que sigue acechando en las sombras de aquella tragedia. Las luces del crematorio. Si alguna vez has mirado la muerte cara a cara, sabrás que no siempre parece estar en paz. Mi trabajo me ha enseñado que, en ciertas ocasiones, los muertos no se van completamente. Mi nombre es Pedro y soy tanatoestético en un crematorio del Estado de México. Estoy acostumbrado a trabajar en la quietud, rodeado de un silencio que no incomoda, sino que es parte del ambiente. Sin embargo, hay noches que dejan marcas profundas, noches en las que ese silencio adquiere un significado más oscuro, como si algo invisible lo habitara. Fue durante una madrugada lluviosa, de esas en las que el sonido constante de las gotas crea un ritmo hipnótico, cuando llegó a mis manos el cuerpo que cambiaría todo. Era el de un hombre que había sido encontrado en el bosque cercano, muerto en circunstancias que no estaban del todo claras. El informe solo decía fallecimiento bajo investigación. Su rostro, sin embargo, parecía contar otra historia. Nunca había visto una expresión tan marcada de terror. Sus ojos, aunque cerrados, daban la impresión de estar aún huyendo de algo. El cuerpo estaba frío y rígido cuando lo recibí, como cualquier otro cadáver que pasa por mis manos. Pero había algo más en él, algo que me inquietaba, aunque no podía identificar qué era. Quizá era la rigidez de sus dedos, que parecían estar crispados como si hubieran intentado aferrarse a algo en sus últimos momentos. Quizá era la manera en que su piel, pálida y llena de pequeños cortes, parecía absorber la luz de la sala. Sacudí esos pensamientos de mi cabeza y me concentré en mi trabajo. El proceso de preparación era rutinario: lavar el cuerpo, arreglar el cabello y aplicar maquillaje para disimular los signos de muerte. Mientras limpiaba su rostro, me detuve por un momento. Había una marca extraña en su cuello, casi imperceptible, como un surco irregular que se extendía desde detrás de su oreja hasta la base de su clavícula. Parecía un arañazo, pero no era reciente, era más bien como una cicatriz profunda. No le di demasiada importancia y continué. Sin embargo, la imagen de esa marca quedó grabada en mi mente, como si mi cerebro supiera que debía recordar cada detalle. El trabajo avanzaba sin incidentes, pero el ambiente parecía cambiar lentamente. El sonido de la lluvia afuera era constante, pero parecía volverse más distante, como si la morgue se estuviera aislando de todo lo exterior. Las luces, que siempre eran blancas y frías, comenzaron a parpadear de forma intermitente.
Intenté ignorarlo. Era un problema común en el crematorio, ya que el sistema eléctrico era antiguo y sensible a la humedad. Aún así, no pude evitar notar cómo el parpadeo se sincronizaba con mi respiración, como si cada luz titilante marcara un momento de espera. Al terminar con el maquillaje, me alejé unos pasos para revisar mi trabajo. Su rostro estaba completamente transformado. La expresión de terror se había suavizado bajo el maquillaje, pero aún había algo perturbador en su semblante. Los ojos seguían cerrados, pero su presencia se sentía pesada, como si no estuvieran completamente inertes. Cerré los párpados con más fuerza, asegurándome de que permanecieran así. Me esforzaba por no mirar demasiado tiempo a su rostro, pero cada vez que lo hacía, parecía encontrar algo nuevo, algo que no debería estar ahí. Decidí que era hora de trasladarlo al horno crematorio. Mientras preparaba la camilla, las luces parpadearon una vez más, esta vez de manera más prolongada. Durante esos instantes de oscuridad, algo llamó mi atención. No sé si fue el movimiento de una sombra o un cambio en el aire, pero algo en la sala se sentía diferente. Miré hacia el cuerpo y lo vi exactamente igual, inmóvil, pero la sensación persistía. Terminé de colocar la camilla y empujé el cuerpo hacia la sala del horno. El crematorio estaba helado, mucho más de lo normal. La humedad de la lluvia parecía haberse colado por las paredes y la sensación de vacío era más intensa. Coloqué el cuerpo en el mecanismo de la cámara crematoria y ajusté los controles para comenzar el proceso. El calor intenso del fuego llenó el espacio con un ruido seco, un crujido que siempre me había parecido rutinario, pero que esa noche se sintió más fuerte, casi ensordecedor. Mientras los primeros minutos del proceso avanzaban, me quedé de pie frente al horno, observando el cristal que permitía ver el interior. Algo llamó mi atención de inmediato: los ojos del hombre, que yo mismo había cerrado, ahora estaban abiertos. Era imposible. Los párpados deberían haber permanecido cerrados por el pegamento que utilicé. Sin embargo, ahí estaban, fijos y mirando directamente hacia el cristal. El fuego iluminaba su rostro, y por un momento pensé que había visto sus pupilas moverse ligeramente, como si siguieran el vaivén de las llamas. Me aparté del horno y respiré profundamente, intentando mantener la calma. Era fácil culpar a la fatiga o a la tensión acumulada de días sin descanso, pero no podía ignorar lo que había visto. El proceso de cremación terminó sin más incidentes, aunque el sentimiento de que algo no estaba bien permaneció conmigo. Recogí los restos para entregarlos a la familia al día siguiente y, finalmente, terminé mi turno. A la mañana siguiente, al revisar las cámaras de seguridad como parte del protocolo, vi algo que me dejó congelado. En el video, se podía observar cómo trabajaba con el cuerpo en la sala de preparación. Todo parecía normal hasta el momento en que las luces comenzaron a parpadear. En ese instante, el cuerpo del hombre, que debería haber estado completamente inmóvil, movió ligeramente la cabeza hacia un lado. Fue un movimiento sutil, apenas perceptible, pero claramente visible en la grabación. Luego, sus ojos, que habían estado cerrados durante todo el procedimiento, se abrieron lentamente, como si estuviera observándome. El video mostraba algo más. Mientras empujaba la camilla hacia el horno, una sombra parecía moverse detrás de mí, difusa y sin forma, pero claramente separada de mi figura. No había nadie más en la sala, lo sabía con certeza. Detuve el video en ese momento y lo repetí varias veces, buscando una explicación lógica, pero no encontré ninguna. Desde esa noche, no puedo dejar de pensar en el hombre del bosque y en lo que sus ojos parecían querer decirme. En más de una ocasión, he sentido que alguien me observa mientras trabajo, aunque sé que estoy solo. Algunos días, al cerrar los ojos para dormir, veo los de él mirándome a través del cristal del horno, con una intensidad que no debería ser posible. No sé qué lo llevó a morir con esa expresión de terror en su rostro, pero estoy seguro de que lo que fuera que lo persiguió hasta su último aliento no se detuvo ahí. Algo quedó atrapado en su cuerpo, algo que no se apagó con el fuego. Desde entonces, cada vez que las luces parpadean en el crematorio, siento que la oscuridad no solo es ausencia de luz, sino un espacio habitado por presencias que no deberían estar ahí. Presencias que, al igual que los ojos de aquel hombre, nunca dejan de observar.
El ataúd de cristal. Hay trabajos que te exigen convivir con la muerte, pero pocos te preparan para las preguntas que deja en su camino. Tengo 34 años y trabajo como tanatoestético en un funeral de lujo en Guadalajara. Mi trabajo consiste en dar paz visual a los muertos y, en cierta forma, también a los vivos que vienen a despedirse de ellos. Es una profesión llena de momentos solemnes, pero también de experiencias que dejan marcas profundas, porque, a veces, la muerte no se marcha completamente. Recuerdo claramente la noche en la que me asignaron a Emilio, un niño de 7 años que había fallecido de manera inesperada en su casa. Era uno de esos casos que la gente llama misteriosos. La autopsia no había encontrado causa aparente de muerte, no había signos de violencia, ni enfermedades previas, ni evidencia de algo que explicara por qué su corazón había dejado de latir mientras dormía. Los padres, destrozados, estaban convencidos de que algo extraño había ocurrido, aunque no sabían exactamente qué. La familia había solicitado un servicio funerario especial. Querían que Emilio estuviera en un ataúd de cristal para que pudieran verlo en todo momento. También insistieron en que el maquillaje fuera impecable. La madre me dijo que quería que se viera como si solo estuviera durmiendo. Para ellos, el ataúd no era un lugar de descanso eterno, sino una manera de aferrarse a su hijo un poco más de tiempo. El ataúd estaba en la sala principal del funeral, una pieza imponente, con vidrio grueso y bordes dorados. Me asignaron prepararlo directamente allí, algo inusual porque generalmente trabajo en la morgue. Cuando llegué al lugar, los padres estaban a un lado, con los ojos hinchados de tanto llorar. Emilio estaba acostado dentro del ataúd, vestido con un pequeño traje negro, con las manos cruzadas sobre su pecho. Su rostro, aunque pálido, tenía una extraña serenidad que me incomodaba más de lo habitual. Mientras preparaba mis herramientas, el lugar se sentía inusualmente silencioso. No era el tipo de silencio normal que acompaña a la muerte. Este era diferente, como si el espacio estuviera esperando algo. Traté de no prestarle atención y me acerqué al ataúd para comenzar el trabajo. Al inclinarme sobre Emilio, lo primero que noté fue lo extremadamente frío que estaba el cristal. El aire acondicionado del lugar era potente, pero esto iba más allá de lo normal. Comencé aplicando un poco de base en su rostro. Mi objetivo era suavizar las pequeñas sombras que se habían formado bajo sus ojos y en sus mejillas. El proceso avanzaba con normalidad hasta que sentí una ligera presión en mi nuca, como si algo estuviera detrás de mí. Me enderecé de golpe y miré alrededor. No había nadie, solo la sala vacía y las sillas dispuestas para el velorio. Traté de tranquilizarme. Estaba cansado, eso era todo. Seguí trabajando, pero la sensación persistía cada vez que me inclinaba sobre el ataúd. Era como si un peso invisible se posara sobre mí, haciendo que cada movimiento se sintiera más difícil. Mientras maquillaba sus labios, vi algo que me hizo detenerme. Una pequeña gota de condensación comenzó a formarse en el cristal, justo frente a su boca. Era diminuta, pero estaba ahí. Mi primer pensamiento fue que debía ser mi propia respiración, pero el cristal estaba lo suficientemente lejos como para que eso no fuera posible. Me quedé inmóvil, observando cómo la gota crecía lentamente y luego desaparecía. Intenté sacudir la incomodidad y terminar el trabajo. Coloqué un poco de rubor en sus mejillas y revisé los detalles finales. Pero cuando pasé a ajustar su cabello, algo me hizo retroceder. El cabello, que había acomodado hacia un lado minutos antes, estaba ahora desordenado, como si alguien lo hubiera revuelto. No había explicación lógica. Mi cabeza intentaba encontrar una respuesta racional, tal vez una corriente de aire, tal vez mi propio movimiento al trabajar. Pero nada de eso parecía encajar. Finalmente, terminé. Cerré el ataúd cuidadosamente y aseguré las cerraduras laterales. La madre, que había estado sentada en una esquina, se acercó lentamente mientras se limpiaba las lágrimas. Colocó ambas manos sobre el cristal, mirando a su hijo con una expresión que era una mezcla de tristeza y negación. Fue entonces cuando ocurrió algo que nunca podré borrar de mi memoria. Mientras la madre acariciaba el cristal, gritó. Su voz fue tan aguda y desesperada que todos en la sala voltearon hacia ella.
Se movió, dijo entre sollozos. Mi primer instinto fue pensar que estaba en shock, que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero al mirar el ataúd, vi algo que hizo que mi sangre pareciera detenerse. El cristal estaba empañado y en el empañamiento había una pequeña huella de mano, como si alguien la hubiera presionado desde adentro. La huella era perfecta, diminuta, exactamente del tamaño de la mano de Emilio. Estaba en la parte superior del cristal, lejos del lugar donde las manos del niño habían estado colocadas. No era posible. El cuerpo estaba inerte. Lo había preparado yo mismo. Y sin embargo, ahí estaba la marca, fresca, desapareciendo lentamente a medida que el aire frío del lugar la secaba. El padre se acercó corriendo, mirando el cristal con los ojos desorbitados. Intentó abrir el ataúd, pero las cerraduras estaban firmes, como las había dejado. Nadie podía explicar lo que había pasado. Yo me quedé inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba viendo. La madre comenzó a llorar más fuerte, repitiendo el nombre de Emilio una y otra vez, mientras los demás asistentes intentaban consolarla. Esa noche, cuando volví a casa, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía la huella de mano sobre el cristal, como un recordatorio de que algo había estado ahí, algo que no debía estar. Traté de convencerme de que había una explicación lógica, pero ninguna parecía encajar. Días después, no pude evitar investigar un poco más sobre la muerte de Emilio. Descubrí que su familia había vivido en una casa que los vecinos consideraban maldita. Decían que quienes vivían ahí siempre sufrían pérdidas trágicas. Había rumores de que la casa tenía un pasado oscuro, pero nada confirmado. Lo único que sabía con certeza era que algo, esa noche, había dejado su marca en más de un sentido. Desde entonces, cada vez que trabajo con niños, siento una inquietud que no puedo sacudirme. Me esfuerzo por hacerlo lo mejor posible, pero hay momentos en los que no puedo evitar mirar los ataúdes de cristal con desconfianza. A veces me pregunto si Emilio estaba tratando de decirnos algo. O si, quizá, la muerte no lo había reclamado por completo. Y aunque trato de no pensar en ello, la imagen de esa pequeña huella sigue persiguiéndome, como un recordatorio de que algunas despedidas nunca son definitivas. La sonrisa eterna. El cuerpo humano es frágil. Esa es una verdad con la que convivo a diario. Soy Laura, tengo 29 años y trabajo maquillando cadáveres en una funeraria en Tijuana. Mi trabajo consiste en devolver un poco de humanidad a los restos que la muerte ha reclamado. Algunos días, es solo un trabajo más. Otros, me enfrento a cosas que nunca logran salir de mi mente, por más que lo intente. Este relato es sobre una de esas veces, cuando algo tan pequeño como una sonrisa me hizo cuestionar todo lo que creía entender sobre mi profesión y sobre la muerte misma. Esa tarde comenzó como cualquier otra. Había terminado un par de encargos cuando recibí una llamada de última hora. El cuerpo de una mujer que había muerto en un incendio acababa de llegar y la familia había solicitado maquillaje facial para que pudiera ser vista en el velorio. Era un caso complicado. Los cuerpos que sufren quemaduras suelen presentar daños severos y la restauración facial requiere mucha paciencia. Acepté el trabajo, aunque sabía que me llevaría más tiempo del habitual. Cuando entré a la sala de preparación y vi el cuerpo por primera vez, algo me detuvo. La mujer, que según el reporte tenía poco más de 40 años, yacía en la camilla. Su cuerpo estaba severamente dañado por las llamas, con la piel carbonizada en gran parte de su torso y extremidades. Sin embargo, su rostro estaba en un estado extrañamente diferente. Aunque había áreas quemadas, los labios y parte de las mejillas estaban casi intactos. Lo que más me llamó la atención fue su expresión. Tenía una sonrisa, pero no era una sonrisa común. No era de tranquilidad ni de paz. Era amplia, antinatural, casi como si estuviera disfrutando de algún tipo de broma privada que nadie más podía entender. Me dije a mí misma que no debía pensar demasiado en eso. Las expresiones faciales post-mortem son algo que sucede y hay formas de corregirlas. Respiré hondo, me puse los guantes y comencé.
Primero, limpié lo que quedaba de su piel en el rostro, removiendo residuos de ceniza y polvo. Mientras trabajaba, la sonrisa se mantuvo fija, como si la carne misma se negara a relajarse. Apliqué una base especial para suavizar las imperfecciones y un poco de sombra para darle algo de color a las mejillas. Todo parecía normal, hasta que noté que sus labios se habían curvado aún más hacia arriba. Me detuve por un momento. Revisé mis herramientas, pensando que tal vez algún movimiento había causado la deformación. Pero nada había tocado sus labios. Su sonrisa era ahora más amplia que cuando comencé, como si se estuviera burlando de mí, desafiándome a continuar. Tragué saliva y traté de ignorarlo. Ajusté la mandíbula con una banda para mantenerla cerrada, pero incluso eso no parecía suficiente para borrar aquella expresión perturbadora. No importaba lo que hiciera, los labios seguían curvándose, como si algo dentro del cuerpo se resistiera a dejar ir esa sonrisa. Cuando finalmente terminé, me alejé unos pasos para observar el trabajo. Desde una perspectiva técnica, había logrado mi objetivo. Su rostro lucía sereno, al menos en términos estéticos. Sin embargo, esa sonrisa seguía ahí, latente, como si hubiera algo más debajo de la piel, algo que intentaba salir. Salí de la sala lo más rápido que pude y entregué el cuerpo para que fuera colocado en el ataúd. La familia llegó poco después, y aunque algunos parecían notar la peculiaridad de la expresión de la mujer, nadie dijo nada. Esa noche, al llegar a casa, no podía dejar de pensar en ella. La sonrisa se había grabado en mi mente como una fotografía, un recordatorio constante de que algo no estaba bien. Decidí revisar las imágenes que había tomado del trabajo, un protocolo común para documentar cada restauración. Abrí mi computadora y comencé a revisar las fotos una por una. Al principio, todo parecía normal. Las primeras imágenes mostraban el estado inicial del cuerpo, la limpieza y los primeros retoques. Pero al llegar a las últimas fotos, noté algo que me heló por completo. En cada imagen, justo detrás de mí, había alguien más. Al principio, pensé que era un reflejo o un error en la cámara, pero no. La figura era demasiado clara para ser una simple mancha. Era una mujer, vestida de negro, con el cabello desordenado y un rostro que no podía ser ignorado. Lo que más destacaba era su sonrisa, idéntica a la del cuerpo que había preparado. Amplia, torcida, burlona. En cada foto, esa figura estaba más cerca de mí, como si estuviera avanzando lentamente mientras yo trabajaba, pero sin que yo la hubiera notado en ningún momento. Cerré la computadora de golpe, tratando de convencerme de que era una falla técnica o mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero sabía que no era eso. Las imágenes eran reales, tan reales como el peso que ahora sentía en el ambiente de mi departamento. Cada sombra en las paredes parecía más oscura, cada rincón más profundo. Intenté dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa, fija y constante, como si estuviera esperando algo. Me levanté en la madrugada y revisé las fotos una vez más, esperando encontrar alguna señal de que todo tenía una explicación lógica. Pero lo único que logré fue confirmar lo que ya sabía, la figura estaba ahí, y no había forma de que fuera un reflejo o un error. Era algo que había estado conmigo en la sala de preparación, algo que no debería haber estado allí. Al día siguiente, volví al trabajo, tratando de actuar con normalidad. Cuando pregunté sobre la mujer que había preparado, me dijeron que el velorio había sido cancelado de forma repentina. La familia, al parecer, había decidido cremar el cuerpo de inmediato, sin explicaciones. No pude evitar sentir alivio. Parte de mí pensó que, tal vez, con el cuerpo reducido a cenizas, la extraña presencia se desvanecería también. Pero no fue así. Esa noche, mientras estaba en mi habitación, revisando mi teléfono, mi pantalla parpadeó brevemente. Por un instante, vi la misma sonrisa reflejada en el vidrio del teléfono, detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie allí. Desde entonces, esa sonrisa ha aparecido en lugares donde no debería estar, en los reflejos de los espejos, en las sombras de las ventanas, incluso en mis propios sueños. No sé quién era realmente esa mujer, ni qué la ató a esa expresión inquietante.
pero lo que sí sé es que esa sonrisa, burlona y cruel, no pertenece solo al cuerpo que preparé. Pertenece a algo más. Algo que sigue conmigo, observándome, esperando el momento perfecto para mostrarse de nuevo.